Capítulo 2. Podría haber sido una tarde como cualquier otra. Sin embargo, las diferencias existían. A Damaris el día le parecía muy cálido. Tenía que ir en forma obligada al centro porque había que pagar la tarjeta de crédito que vencía y le permitía comprar las cosas del supermercado. Hizo un esfuerzo para ordenar la cocina, lavar los platos, acomodar el dormitorio, cuyo desorden no dejaba ver ningún espacio vacío. Se bañó rápidamente, se colocó un vestido de algodón liviano, ajustó un cinturón al tono con las sandalias de taco chino, peinó rápidamente sus cabellos negros, largos con grandes ondas sedosas, roció sus muñecas y cuello con su Red Door y tomando su cartera con los papeles, partió. En la parada del colectivo no encontraba ninguna sombra. Los árboles eran paraísos sombrillas, especies que dan sombra solamente a su propio tronco. El indicador de la esquina del recorrido de los colectivos estaba borrado, o quizá quemada la pintura por los rayos dañinos del sol veraniego. Ya eran las 17 horas y el pavimento de la calzada parecía derretirse. La brisa que provenía del norte quemaba el rostro de Damaris. El ómnibus se acercaba lentamente como si nunca quisiera llegar a algún destino. Se sentó casi al final del micro y quedó mirando distraída por la ventanilla el paisaje que encontraba monótono y aburrido. Apenas veía por los recorridos laberínticos del ómnibus por la ciudad algún heladero valiente soplando sin fuerzas su flauta plástica o quizás algún perro ocasional levantando su pata junto a un árbol. Pronto se encontró en el centro de la ciudad y ya el gentío era inevitable. Cuando llegó a la parada, bajó rápidamente para iniciar su caminata. Tenía que cruzar la avenida San Martín y avanzar media cuadra. Entre el escaso tumulto humano que regateaba en zigzag, lo vio. Trató de esquivarlo haciéndose la desentendida, como ignorándolo, pero fue inútil. Él se le acercó aviesamente. «Hola, qué sorpresa, ¿no?», saludó el hombre algo sorprendido y a la vez con satisfacción. «Hola, ¿qué tal?», dijo ella sintiéndose a sí misma molesta y consternada. «Bien, o al menos digo que bien, y ahora que te veo luego de tanto tiempo me va muy bien. ¿Vos no pensás lo mismo?», continuó socarrón. Sí, claro. Estoy algo apurada, tengo que hacer unos pagos». «Y el que tiene plata hace lo que quiere, ¿cierto?», dijo ya burlón en su tono. «Claro, por supuesto». Mientras Damaris contestaba, desplazaba con un leve empujón a su inoportuno interlocutor. No miró hacia atrás y avanzó con rapidez y seguridad, aparentando no importarle lo sucedido. Llegó casi sin aire a la fila de la caja. Había pocas personas. Mientras esperaba su turno, pensaba en el desagradable encuentro, remontándose al pasado que creía ya olvidado y más aún sepultado. Tenía planeado ir luego del pago a comprar algunos materiales para el taller de pintura, pero al salir de la casa de crédito no encontró fuerzas. Se sintió invadida por un estado asténico y desinteresado, como si la energía se le hubiese agotado. Llegó a su casa muy acalorada, se desvistió y se dio otro baño con agua fría. Se preparó un jugo de naranjas y se desplomó sobre el sillón que estaba dispuesto frente al televisor. Durante la propaganda miró por la puerta balcón hacia el patio, que ofrecía una terrosa imagen de sequedad y aridez. Se incorporó con dificultad y conectó la manguera para regar las enredaderas y las macetas, dejándolas sobre el pasto para que el agua corriera impregnando la tierra sedienta. Volvió al sillón, quedándose allí dormida con el televisor encendido. Cuando despertó ya eran las 2 de la madrugada. Le costó entender qué le había sucedido. El patio se había enlagunado y corrió a cerrar el surtidor. Escurrió el exceso de agua hacia la rejilla
y cerró las puertas que daban al fondo. Continuaba su sed. Esta vez bebió agua helada. Se dirigió a su cama y al acostarse comenzó a recordar su pasado y el protagonismo desagradable del hombre que participara de su reciente encuentro. Dio varias vueltas en su cama. Al no poder conciliar el sueño, abrió el pequeño cajoncito de la mesita de luz y tomó un comprimido de alprazolam, ingiriéndolo sin agua. Trató de buscar una posición cómoda y se esforzó por encontrar algún pensamiento relajante. Recordó su casa de la montaña. Hacía más de un mes que no iba. Tampoco había recibido noticias de la casera que residía en la esquina. Ella y el marido cuidaban del pasto y regaban las plantas. También ayudaban con el mantenimiento de la casita, en la carpintería, plomería, conexión de caños y desagote del pozo. Le llamaban periódicamente para comunicarle algún inconveniente o la llegada de alguna boleta o plan de pago. Quería tranquilizarse tratando de remontar su mente a la belleza del paisaje que rodeaba su pequeño refugio en el Salto, en Potrerillos. Pero las preocupaciones del probable mantenimiento descuidado la inquietaron aún más. También le generaba desasosiego el no saber nada de Yona. No la llamaba desde la Navidad. Llevaba tiempo pensando cómo resolver los asuntos con ese muchacho del infierno, pensó. Finalmente, el psicofármaco hizo su consabido efecto y logró entregarse al sueño como a las 5 de la madrugada. Cuando despertó, la cama le parecía más bien una cucha de perros. Las pesadillas le habían hecho dar 1000 giros, despertando envuelta en un sudor viscoso e incómodo. Había comenzado como agravante con los primeros síntomas de los sofocones menopáusicos que varias noches la despertaban bruscamente con bochornos que le provocaban la desagradable sensación de estar incendiándose. El humor que sentía esa mañana al despertar le era insoportable. Ya eran las 12 del mediodía y le dolía la cabeza, con sensación jaquecosa. Sentía la boca pastosa, con sed y deseos de tomar algo helado. El calor del mediodía era abrasador. Damaris tenía ganas de llorar y de gritar. Se dirigió a la cocina y abriendo la heladera extrajo jugo, le agregó hielo y lo bebió en grandes sorbos hasta terminarlo. Sonó el teléfono y le retumbó como una chicharra horadante dentro del cráneo. Levantó el tubo sin ganas. Hola. Hola, Damaris. Sí, ¿quién habla? Soy yo, Olga, tu amiga del alma. ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Estoy cansada, eso es todo. Además, me acabo de despertar. No he tenido una buena noche, me siento como el culo. Discúlpame. Si querés, hablamos en otro momento. Mierda, que estás mal, vieja. Está bien, te hablo después. Anda a descansar. Chau. Chau. Colgó el teléfono y lo desconectó. Tomó un cuarto de alprazolam, se dio una ducha, encendió el ventilador de techo de la habitación y se tiró sobre la cama, percibiéndose a sí misma como agonizando, permitiendo que las horas transcurrieran sin sentido. Ella deseaba dejar que la vida le arrasara sobre sí aplastándola, mientras permanecía inerte sobre su lecho, muriendo psicológicamente, imbuida en los recuerdos que le parecían torturantes. La casa estaba a oscuras, con las ventanas y sus celosías cerradas, donde la única vida latente era la de Damaris, en plena crisis depresiva y en pleno masoquismo autodestructivo, según le comentara posteriormente a su amiga Olga. El calor aumentaba cada vez más, los rayos ardientes del sol abrazaban y abrazaban toda la casa del barrio donde residía Damaris, achicharrando las hojas de los árboles y enredaderas, secando flores, rosas y algunos tímidos jazmines mientras transcurría el día.
Damaris trabajaba en relación de dependencia con una oficina pequeña en una importante obra social. Era el mes de enero, y luego de un habitual altercado con sus compañeras, como solía ocurrir todos los años, debido a las licencias por vacaciones, se encontraba por fin gozando de ese beneficio, tomándose unos 20 días. Tenía planeado confeccionar algunos bosquejos, quizás 3 bocetos, para irlos trabajando durante los próximos meses. Se sentía agobiada por la mediocridad del ambiente laboral, la frialdad y el trato vulgar diario. Le regocijaba mucho llegar luego a las 3 de la tarde a su casita en el barrio Jardín Trapiche del departamento de Godoy Cruz, algo alejado del límite con la ciudad. Otra cosa que le agradaba era cómo tenía cerca el centro de Palmares con sus confiterías y bellos comercios, y en los tiempos templados, con el clima favorable, salir un rato a tomarse un café. Elegía sobre todo el café El Nuevo Siglo, el barcito en la esquina de los consultorios del centro médico, donde el sitio muy pintoresco solía exponer a menudo algunas de sus obras pictóricas. El llegar a casa era para ella un ritual balsámico. Se cambiaba la ropa, se preparaba un té y se dirigía inmediatamente al taller a observar la obra que secaba lentamente su óleo colorido y bien plasmado. Se consideraba muy autocrítica. Además, no era lo mismo apasionarse con la temática y la técnica durante la noche anterior, acostándose en varias oportunidades a las 3 o 4 de la madrugada en pleno entusiasmo, que valorar la obra y su estado próximo luego de varias horas transcurridas. Sobre todo cansada y llegando de un ambiente laboral totalmente diferente al clima artístico que ella había generado anteriormente en su casa. De esta manera le gustaba más enfrentar en frío sus obras, para realizar una crítica más objetiva de sí misma. Posteriormente, al darse cuenta de los errores a corregir y de los valores a modificar, se dirigía habitualmente a la heladera para después retirar y calentar en el microondas el almuerzo. Dejaba los platos en la pileta y a continuación se sentía en ocasiones la necesidad de relajarse en lo posible sobre su cama. Se incorporaba a la realidad generalmente como a las 18 o 19 horas. Se daba un baño, ordenaba el dormitorio, la ropa, lavaba lo sucio y limpiaba la cocina. Después se dirigía deseosa a su taller para continuar nuevamente su obra en plena elaboración y plasmar con ahínco las pinceladas acertadas, vertiendo los sentimientos de su alma y dirigiendo con fervor y verdadera inteligencia artística, según opinara su amigo Chiavas, los trazos coloridos que sus pinceles de Marta lograban que el óleo impregnara la tela. Así las horas pasaban sin que Damaris tomara conciencia absoluta sobre el transcurrir del tiempo. A veces, su amiga Olga la sacaba de su hipnotismo provocado por la musa inspiradora para preguntarle alguna cosa que generalmente, en esos momentos, no le eran importantes. Olga la quería con toda su alma, la comprendía, al igual que a su soledad. La admiraba muchísimo. Sentía que su amiga era un genio del arte. Le asombraban igualmente las críticas de los medios de difusión. Le parecía mentira ser amiga de ese personaje que los periodistas y críticos de arte hacían sobre ella en sus publicaciones y devoluciones. Sabía que Damaris estaba sola, que había sufrido mucho y que necesitaba de su amistad contenedora. Olga era para Damaris muy buena persona y amiga. Se preocupaba como una hermana del artista. En varias oportunidades las dos comentaban en sus conversaciones, de modo risueño, una relación que quizás fuera muy antigua entre ellas. Expresaban según leyeran en algunos libros que intercambiaban
que probablemente esa relación proviniera de reencarnaciones anteriores, alimentando esas creencias muy convencidas, evitando el compartirlas con otras personas. Trabajaba como docente de enseñanza media. Había logrado titularizar las 36 horas permitidas como máximas para sentirse tranquila en su puesto. En esas condiciones, nadie le podía desplazar como antes, donde de manera no piadosa los profesores titulares le absorbían las horas donde ella ejercía sus suplencias mientras los otros las licenciaban. Estaba casada con Alberto Parmucci, empleado bancario, que ya había cambiado de banco por tercera vez. Consideraban que era evidente que las situaciones económicas conocidas del país lo habían obligado a varios despidos. Ahora parecía sentirse y estar más seguro en una sucursal bancaria establecida en un importante hipermercado del Gran Mendoza. Alberto tenía 55 años. Era para Dánmaris, y en ocasiones lo comentaba con Olga, a pesar de su afecto hacia él, un hombre vulgar, de pensamientos muy pocos creativos, de carácter puramente estructurado. Él a veces no veía con buenos ojos la devoción y empeño que ponía Olga para con su amiga. En realidad no era el tiempo que invertía su esposa en su amiga lo que le molestaba, sino que el carácter conservador del hombre no empatizaba con la casi bohemia de Dánmaris. Él no reconocía el arte como una profesión, más bien le parecía un hobby para excéntricos. Cuando se encontraba muy molesto por la relación con Olga, pensaba en forma interesada, en la casa que ésta tenía en la montaña y que el matrimonio, que carecía de hijos, sabía aprovechar muy bien. El taller de Dánmaris era muy especial. La artista plástica lo había hecho construir sobre la cochera. Tenía un techo de madera con declive en una sola agua y ventanales de vidrio blindex, bien resistentes a los vientos sondas, con ventanas bastante herméticas para evitar el ingreso del polvo. Esta construcción le confería al estudio mucha luminosidad. Era muy ordenada con sus elementos de trabajo. Siempre, una vez terminada la jornada, limpiaba muy bien los pinceles y las paletas, acomodaba los desórdenes ocasionados luego de la actividad. Tenía las obras apiladas en soportes armados de metal que había hecho construir por un herrero. Limpiaba a menudo el piso de madera, lustrándolo con cera, y quitaba las manchas de óleo, acrílico u otro material empleado. En las paredes laterales, que solo eran dos, porque las otras eran vidriadas, contenían estanterías con libros muy variados. Le encantaba tener diversas colecciones de ejemplares con excelentes litografías de obras de arte, en láminas dispuestas como serigrafías y bonísimas reproducciones de obras famosas. Contenía varios trabajos de interesante calidad con láminas de hermosos coloridos que lucían pinturas de las mejores e importantes museos del mundo europeo. Otra parte de la biblioteca exponía diversas obras de literatura clásica y novelas del género policial, la mayoría. Le fascinaban las novelas de Georges Simenon y de Stout. Tenía hornacinas con esculturas de colegas artistas del medio y de Buenos Aires con los que había hecho canje. También era poseedora en su taller de una mesa de mármol con diversos cacharros con formatos muy variados de artesanos y artistas con esmaltes, engobes o distintas pátinas. El ambiente tenía macetas con plantas colgantes y macetitas con azaleas floridas. Verdaderamente el taller de la artista era muy acogedor ante los ojos de sus amigos, compradores y críticos, más allá de tratarse o no de un personaje con condiciones artísticas. Su amiga Olga le había regalado una bandeja y un jueguito de té muy agradable que consideraba coincidía con el ambiente del taller. Habían sido adquiridos en una tienda de artesanías exclusiva en San Telmo, en un viaje a Buenos Aires que hizo con uno de los colegios para perfeccionamiento docente. Se le agregaba al atractivo ambiente creativo el toque de música
procurado por un mini componente con CD y cassette de melodías de películas, ambiental, temas románticos, algunos populares folclóricos y tangos. A un costado, sobre la biblioteca, se encontraba su computadora portátil, para estar permanentemente en contacto con sus amigos por las redes sociales, el mundo del arte y museos. Fotografiaba sus obras para ponerlas en su Facebook. En ocasiones bajaba música para grabarla en CD y escucharla en su reproductor, pues le costaba adaptarse a la tecnología, prefiriendo sus grabaciones antiguas, por lo que a menudo era también motivo de discusión con Olga y sus amigos. Damaris buscaba todo lo más armónico posible para equilibrar los momentos de creatividad mientras gozaba el perfume de los consabidos sahumerios de sándalo, almizcle e incienso. A la artista le gustaba el estilo pictórico expresionista, dentro de un figurativo muy simbólico, a veces llegaba a ser anecdótico en ocasiones, con impresionismo y según sus estados oníricos, viraba al surrealismo. Un árbol paraíso muy antiguo imponía su fronda en alta sombra sobre las ventanas del taller. Por eso Damaris había elegido ese rincón para establecerlo. El paraíso gozaba esa tarde de la nueva obra pictórica de ella y quedarían grabadas en sus ramas el recuerdo de la creatividad, de la presencia mágica de las musas inspiradoras de la pintora que sobrevolaban la zona. Estas lo hacían en arco iris de plena belleza, otorgando un halo luminoso a la transmisión del ser espiritual del artista en sus nuevas obras. Así lo creía y sentía ella cuando se erguía frente a su caballete y se encontraba a sí misma ejecutando algo totalmente mágico y fantástico. Habían transcurrido varios días durante ese tórrido enero, sobre todo de aquel incidente molesto en el centro de la ciudad, en el que había tenido un encontronazo inesperado. Ya casi terminando sus vacaciones, se encontraba realmente inspirada. Estaba elaborando un personaje femenino, sentado junto a una pequeña mesa, mientras se mostraba el despliegue de un paisaje boscoso a través de una ventana. ¡Eureka!, exclamó en voz alta. Percibió que estaba logrando lo que sentía. Pensó que le quedaban 5 días de licencia. Muy pronto se tenía que reintegrar a su actividad laboral mediocre, que le quitaba no solo tiempo, sino también inspiración y ritmo, lo que le bajó por momentos el entusiasmo. Se sentó en un sillón confortable y anatómico, con almohadones de tela de tapizado gris, y trató de relajarse. Comenzó a llenar sus pensamientos con Jeremías, un pintor amigo con quien le gustaría compartir ese momento para la crítica de su nuevo cuadro. Jeremías consideraba a Damaris una artista atípica por su personalidad ordenada y detallista, al mismo tiempo que, por tales cualidades, la admiraba haciéndoselo notar. Tomó el termo y se sirvió una tacita de té. Encendió un cigarrillo mientras contemplaba la evolución de la obra que se exponía sobre el caballete. Quedó mirando el paisaje boscoso de la pintura. Remontó de inmediato el recuerdo de su casa de la montaña. ¿Cuánto hacía que no iba? Evocó la noche de días atrás, cuando no había podido conciliar el sueño, pensando en esa casita y sus alrededores a veces conflictivos. Terminaba sus vacaciones y no había subido ningún día a visitarla. Ni siquiera le había puesto en alquiler, como para ganarse unos pesos. Meditó en todo lo que tenía que hacer y no lo cumplía. «Eso que no tengo familia», exclamó en voz alta. Pensó que si existiera a su alrededor un contexto familiar, tendría ayuda, o quizás contaría con menos tiempo y ésta no la dejaría pintar ni abstraerse. Al menos era libre, aunque esclava de su trabajo, de las obligaciones materiales y concretas que requieren los trámites. Además, la carga demasiado pesada, asumida hacía ya un tiempo a causa de Jonah. A menudo pensaba cómo haría para desprenderse de ese problema, de ese muchacho que sentía como una astilla
clavada en sus pies, sin poder encontrar soluciones posibles. Se incorporó y agradeció a Dios el poder trabajar todavía, el haber nacido con creatividad y permanecer aún con sus sueños. Cubrió la obra, aunque era aún temprano. Decidió partir al día siguiente a la casita de la montaña. Ordenó todo el taller. Dejó inconclusa su pintura. Total, le faltaba muy poco. Había logrado transmitir ya lo que quería en ella. Solo le faltaban terminaciones mínimas, algunos detalles, técnicas que las realizaría a su regreso. Y mejor, porque las haría con mayor objetividad y autocrítica. Traspasó la angosta puertita al lado de una de las estanterías y salió al exterior a un hall pequeño que daba al patio de la casa. Cerró con llave y se dedicó a bajar la escalerilla caracol que desembocaba al costado de un canterito de flores en el patio. Mientras bajaba, meditaba sobre su amiga. La había tratado mal días atrás. Ya eran las 20 y todavía tenía que ir al supermercado a comprar algunas cosas. Sin embargo, se decidió a llamarla. Hola, Olga. Damaris, justo estaba pensando en vos. Estaba terminando de lavar y te iba a llamar por teléfono. Transmisión de pensamiento, Olga. Mira, ¿querés ir conmigo mañana a la casita de la montaña? ¿Qué? ¿Te vas mañana así de pronto? ¿Pero qué te dio? Estás rara vos. El otro día me contestaste mal. Estabas de mal humor. Ahora te querés ir de improviso a la montaña. Tu licencia casi termina y no nos hemos visto. En realidad, ¿qué te anda pasando? Pero nada, ¿qué me va a pasar? Muy simple, Olguita. Hace un calor de la puta madre. Trato de aprovechar todo el tiempo que puedo para pintar, porque vos sabés mejor que nadie que durante las semanas casi no me queda tiempo cuando trabajo. Y estoy aprovechando una veta de inspiración que me ha atacado y estoy laburando como loca. Tengo varias exposiciones para los próximos meses. Ah, bueno, si es por eso me alegro. Eso significa que estás mejor que nunca. Me dejás tranquila. Lo que pasa, Olgui, que hace más de un mes que no voy a la montaña. No sé nada de ahí. Los caseros no me han llamado ni escrito. Pronto debo volver al trabajo y no he hecho nada por esos lugares. Tengo que ver si regaron, si hay que limpiar un poco, cortar el pasto. Claro, claro, interrumpió Olga. Además, los rosales deben estar que revientan de tantas rosas sin cortar. Ay, por favor, tráeme algunas. Envolvelas en papel de diario y transportalas refrigeradas. ¿Eso significa que no querés acompañarme? No es que no quiera, tesorito mío, pero te olvidás que Alberto también está de licencia en el banco y que está más hincha pelota que nunca. Seguramente que no me va a dejar ir. Me tiene totalmente absorbida. El cretino no me deja hacer nada, che. Tengo que aprovechar a que se duerma la siesta para poder limpiar, lavar o planchar. Si ahora estaba lavando porque vino un amigo y se ha puesto a jugar al truco en el patio. Recién les acabo de llevar una picadita y cerveza. Bueno, no te quejes. Por lo menos no estás sola y tenés un marido. Yo preferiría estar sola como vos, que hacés lo que querés y si no, mira, mañana te vas así nomás porque lo decidiste sin pedirle permiso a nadie. Bueno, Olguita, no tengo mucho tiempo para discutir con vos ahora. Tengo que hacer unas compras. Este temita ya lo hemos abordado muchas veces y nunca llegamos a ninguna conclusión. Te prometo pensar en algo que te consuele más. Está bien, Damaris, que te vaya bien. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Muchos días? No, solo 2 días. Te prometo que cuando llegues te voy a ver, así me mostrás lo que estás pintando nuevo. ¿Necesitas que vaya a tu casa a regarte las plantas? Estos días están infernales. No, no es necesario. Son solo 2 días y voy a dejar bien regado. Conectaré la manguera toda la noche, así se satura bien la tierra y el pasto del patio, sobre todo donde tengo las enredaderas de rositas rococó y las boinas de vasco. Bueno, como vos quieras. Cualquier cosa mandame un mensajito de texto. Olga se ofrecía sin inconvenientes. Vivía muy cerca y tenía un juego duplicado de las llaves de la casa de Damaris. Bueno, querida, chaucito. Besos. Chau, buen viaje, linda. Chau, chau.
Damaris se cambió rápidamente y partió para el supermercado. Compró algunas cosas de comida rápida para preparar. Tenía hambre de golosinas. Pensó en las noches frescas en el Salto y en deleitarse con caramelos y chocolates mientras leía alguna novela cerca del fuego. Cuando llegó, preparó el bolso con poca ropa. Armó un bolsito con las cosas compradas. Agregó unas galletas y al día siguiente colocaría allí carne que tenía en el freezer. Se iba por 2 días, pero a veces comía con ella la casera o la invitaban a un asado a algunos amigos que había hecho en el Salto y colaboraba con la carne. Pensaba en qué más llevar cuando le sorprendió el teléfono. Hola, ¿hablo con la persona más bella del mundo? La voz la paralizó. Sería imposible equivocarse. Había logrado olvidarlo luego del desagradable encuentro días atrás. ¿Qué sucede? ¿Te quedaste muda, amor? ¿Qué quiere? Necesito que me deje en paz. No creo tener nada que hablar con usted, señor. Señor, ¿qué forma es esa de dirigirse a mí? Está bien, no pretendo molestarte. Es que luego del encuentro que tuvimos la otra tarde, me quedé pensando en vos. Llamé a tu trabajo y me dijeron que estabas de licencia, por eso te llamo a tu casa. Bueno, está bien. ¿Y qué necesita? No creo serle útil en algo. Lo siento. Solo desearía verte, invitarte a tomar un helado o una gaseosa. Recordar viejos tiempos. Me separé, ¿sabías? No, no sabía ni me interesa. Tampoco me interesa salir con usted ni recordar ningún desagradable tiempo. ¡Epa! ¡Qué mal humor! Yo, en cambio, sí creo que sería necesario hablar, querida. Recuerda que parte de tu bonita casita... ¿Que mi casita qué? Usted no está en condiciones de reclamarme nada a mí. ¡Basura! Déjeme en paz. Dichas estas últimas palabras, Damaris colgó violentamente el teléfono y rompió en llanto. Estaba llena de odio y rencor. La bronca la invadía en forma desmesurada. Pensó que no podía darse el lujo de deprimirse otra vez. Se secó las lágrimas y se dirigió a tomarse un baño. En cuanto se acostara, más corta sería la jornada y al dormir lo antes posible se olvidaría. Debía abordar el ómnibus en la terminal a las 8 en punto y para eso tenía que levantarse bien temprano. En la montaña pensaría en algún plan para solucionar esta historia negra. Suspiró pensando en todas las cosas que para ese año se había propuesto darle solución o un final definitivo para lograr esa paz interior que tanto anhelaba.